Hoy, a pedido del público, vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a la banda japonesa Gacharik Spin. La han recomendado muchísimo en los videos que hicimos acerca de Band-Maid y Nemophila, así que vamos a ver con qué nos encontramos con su canción Mindset. Arrancamos con muchísimo rock, mucho movimiento. Están solamente sobre mi, que parece que va a ser mi menor por cómo está sonando, pero hasta ahora hay muchísimo movimiento. Vamos a ver si meten algún riff, si hay algún motivo rítmico particular o continúa todo así. Es una mezcla de rock y punk, pero muy bien hecho, muy definido. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares porque están pasando muchísimas cosas a la vez. Fíjate que el riff que están haciendo es sobre la nota de mi, pero hay muchísimo movimiento gracias a el rasgueo que están haciendo con las guitarras, de la batería que está sonando de fondo. Apareció la cantante diciendo simplemente la cuenta regresiva 4, 3, 2, 1 para que arranque el riff y vamos a ver cómo comienzan a cantar. Rapeado y un solo acorde. Hasta acá no está entonando ninguna nota en particular. La cantante está hablando, está comentando algo. Si sabes sobre qué trata la canción, déjala escrita por favor debajo en los comentarios. Algo interesante que pasa en el riff, dos movimientos. Uno que baja y otro que sube para acompañar. Con lo cual tienen un fraseo muy bien trabajado. Estamos en la escala de mi menor o mi eólico por ahora. Suena modal, suena bien rockero. Eso me gusta, está muy bien, tienen muy buena sonoridad. Vamos a ver si aparece algún coro o algo que nos llame la atención o bien qué ocurre cuando llegamos al estribillo. Tres notas. Así es como se construye un riff o un buen tarareo, un o. Algo muy parecido encontramos siempre en una banda de la que somos fans en este canal que se llama The Warning. Es un power trio mexicano que te recomiendo que veas nuestros análisis por acá arriba o debajo en la descripción, donde también encontramos esto de que con pocas notas pueden construir mucho en una canción. Y entramos al estribillo, que va a ser la parte más memorable hasta ahora, además del... porque están apareciendo acordes distintos y están cantando con notas determinadas. Y además se escucha todo el movimiento que están teniendo detrás, más allá del videoclip que está buenísimo, que es muy punk el videoclip. Tiene todo lo necesario para que sea una buena canción. Tiene mucha letra, están entonando todo muy bien, aparecen voces simultáneas, por eso está bueno utilizar auriculares. Hay cambios de acordes interesantes. Están simplificando el mensaje también porque toda la estrofa y la introducción está basada en un solo acorde que es el de mi menor, pero al ser tan rifero y al tener tanto movimiento con todos los instrumentos desplegados, hace que sea muy rico y que no notemos que sea un solo acorde simplemente. Utilizan como puente lo mismo que habían utilizado en la introducción y en parte de la estrofa. Es simplemente algo para unir como una soldadura, para conectar una parte con la otra. Si hay alguna otra canción de Gacharik Spin que sea similar o que tenga algo característico que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y acá se empiezan a superponer cosas. Ahora, mientras hay algunas voces haciendo el tarareo, está la baterista, si no me equivoco, haciendo un fraseo encima como si estuviera rapeado. Está bien que no tiene las características de un rap tradicional, simplemente es un parlato, diríamos en la música académica, es que simplemente pronunciar algo de forma hablada en el contexto musical. Lo que me olvidé de decir antes es que es muy bailable, uno puede moverse al ritmo de la música y está todo absolutamente bien. Hay muchísimo movimiento detrás, pero cada una de las integrantes está haciendo una cosa en particular. La guitarrista está rasgueando poderosamente, las teclas están apareciendo subrepticiamente, el bajo me parece que se lleva todos los laureles, mucho movimiento de dedo ahí, eso también es una máquina que hace que todo se motorice, y la batería, ni hablar, está ahí firme y pareja.
Ese silencio del medio estuvo tremendo. Eso es una buena parte instrumental. Y además fíjate que para contrastarlo con lo que venía sonando antes, esta parte instrumental baja un poco la intensidad. Aparece más silencio, aparece más espacio en el rango de frecuencias en el que están trabajando. Y eso es muy interesante porque hablan de que pueden dosificar muy inteligentemente los recursos que están utilizando desde el principio de la canción. No puedo continuar con esto. Es más de lo que esperaba. Muchas gracias. ¡No! ¿Qué ha sucedido, muchachos? Se han transportado a otra tonalidad absolutamente. Fíjate ese cambio radical que hay entre el instrumental y esta nueva sección que hasta ahora continúa siendo instrumental. Un solo de sintetizador, parece música para películas, ¿no? Pasaron acá un fa sostenido menor, es decir, un tono arriba. El fa sostenido menor no está en la tonalidad de mi menor, pero puede ser un mi dórico por el sexto grado ascendido. Y queda muy cinematográfico todo, le da muchísimo poder. Y además para que se meta el solo de sinte. Ahí. Hacen una secuencia. Una secuencia es cuando tomas un modelo, por ejemplo 3 notas, y las vas repitiendo en otras notas, conservando los mismos intervalos. Fíjate que lo utilizaron esto también como una soldadura para ahora resolver en re menor, es decir, un tono abajo de la tonalidad original. Es muchísima música, muchísima información para una canción de esta extensión. En esa sección, sobre todo por la participación del piano, me hace acordar mucho al estilo del hardcore. Es muy intenso, digo, tiene este nivel de intensidad de ser veloz, muchas notas, muchos acordes y sin embargo conservar muchísima musicalidad. Si conoces algo del estilo de hardcore, déjalo escrito debajo en los comentarios. Si hay alguna canción u obra que te interese que escuchemos, también puedes dejarla escrita debajo. Y recordad como siempre que podés suscribirte para poder seguir apoyando esta clase de videos en el canal. Parecía la progresión de anime, ¿no? Digo, esta parte más tranquila, más popera en el sentido de que si lo anterior era rock, esto con la baja intensidad que tiene respecto a eso es más pop de alguna forma. Y ahí apareció un segundo, quinto, primero a lo jazz. Fíjate que hay voces duplicadas, hay una muy aguda que está superponiéndose a la voz principal de la cantante que está en su rango medio, medio alto. Pero fíjate que la progresión de anime es la progresión de anime. De hecho, tenemos un video dedicado a cómo hacer una pieza estilo música de anime que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y luego cuando mete un segundo, quinto, primero, ¿qué es esto? Muy característico que también hemos analizado muchísimo en canciones sobre todo del K-pop que vas a poder ver en esta lista de reproducción que te dejo por acá o debajo en la descripción, donde es un recurso muy fiable para poder modular o simplemente para darle algo más de espacio a la música y queda muy bien. Bajamos un montón de cambios y la baterista, que también tiene una voz muy prístina, muy delicada, se puso a cantar. Tengo entendido que, por lo que estoy escuchando, que si no cantan todas, por lo menos la mayoría de ellas cantan. Si tenés más información sobre la banda, también te voy a pedir que, como es la primera vez que las escucho, que por favor la dejes escrita debajo en los comentarios. Pero hasta acá, una parte mucho más melódica. Ahí, quizás. Muy interesante, muy bien. Metieron ahí un acorde de séptima disminuida que queda maravilloso, como un passing curve. Inmediatamente introdujeron un riff en un sinte que está por encima del riff de la guitarra. Creo que voy a terminar con dolor de cabeza con toda la información que estamos escuchando. Hicieron esto y ahora deberían resolver acá o algo por el estilo, como para continuar con la misma idea, porque ahora van a reexponer alguna parte que ya cantaron o hacer algo completamente nuevo. Ya no lo sé, estoy perdido. Desconozco la estructura que tiene la canción, que es maravillosa de todas maneras y se puede apreciar todo. Como siempre vas a tener el link al video original en la descripción.
En una sola canción pasaron por 3 tonalidades, por lo menos. Habíamos arrancado en mi menor, después en un momento se fueron a re menor. Es muchísima información para analizarla en un video de tan corta extensión. Si te interesaría que hagamos algún otro video más dedicado a cómo está construida armónicamente la canción, esta o cualquier otra de Gatcheric Spin, que ya estoy siendo fan de esta banda con lo maravillosos que son, déjalo escrito debajo en los comentarios. Otra vez. Se volvieron a ir. Hay un instrumental final porque estamos cerca del final, en el borde de la canción, y las muchachas siguen agregando cosas. No se les acaban las ideas. Volvimos al riff inicial, que eso es algo muy normativo, está muy bien establecido. Una frase que va hacia un lado y otra frase que va hacia el otro, porque primero baja y después sube, con lo cual están a nivel constructivo musical muy organizadas, muy ordenadas. Y eso les permite también tener tanta libertad a la hora de interpretar lo que están haciendo, que es mucha música. Me ha gustado muchísimo escuchar a Gatcheric Spin. Muchas gracias por sus tantas recomendaciones para que por fin lleguemos a esta banda. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos hacer estos análisis sin tantas interrupciones, y también compartirlo con un amigo o amiga para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, te dejo con estos otros videos que te van a gustar y que están dedicados especialmente para vos. Chao.